Esto es Aire Fresco, esto es la 103.3. Tenemos el privilegio de contar está en línea con nosotros Silvana Turner, licenciada en Ciencias Antropológicas, magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos e investigadora del equipo argentino de Antropología Forense. Turner es especialista en Antropología Forense y desde 1988 integra el EAAF. En este caso formó parte del equipo que trabajó en las excavaciones en la zona de Loma del Torito, cerca del ex centro clandestino La Perla, donde se identificaron los restos de 12 personas. Ya estamos acá en el aire con Silvana. Silvana, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bien, gracias. Bueno, Silvana, si querés, podés comentarnos en principio sobre la fundación y sobre tu trabajo y cómo empezó, cuál fue el puntapié y desde hace cuánto que vienen trabajando. Bueno, el equipo argentino de antropología forense es una organización no gubernamental que se constituye en el año 1984. Esto en el contexto de las primeras denuncias sobre posibles fosas clandestinas o sepulturas en cementerios del país, en donde podrían haber sido inhumados los cuerpos de personas detenidas y desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Entonces, ante esas denuncias se inició un proceso de búsqueda o de recuperación de estos cuerpos de forma no científica, o sea, por personal de bomberos, sepultureros. Eso llevó a la convocatoria de científicos. En principio, el doctor Clyde Snow es un arqueólogo, era un antropólogo norteamericano que junto con una comitiva de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia llegó al país en esos años y recomendó la forma científica y técnica de llevar adelante estas búsquedas, estas recuperaciones y análisis. Y esto se vincula justamente al inicio de lo que es la práctica de la antropología forense en nuestro país. El doctor Snow declara en los juicios del año 1985 y por primera vez ahí se presenta una evidencia forense vinculada a la recuperación y a la identificación de una víctima. A partir de ese momento, el EAF, o sea, nuestro equipo, ha continuado trabajando en esta temática, se sumaron otras, de forma continua. O sea, por supuesto, el EAF ha crecido en muchos aspectos y ha sumado otras herramientas como la genética, que es muy importante para la identificación, pero el trabajo que se viene desarrollando tiene que ver con la aplicación de las técnicas de la arqueología y la antropología y otras disciplinas. Es un trabajo interdisciplinario, la genética forense, para la búsqueda e identificación de víctimas de distintas violencias, ¿no? En Argentina principalmente trabajamos con lo que llamamos los casos de lesa, o sea, vinculados a la última dictadura, pero también estamos trabajando, aplicando estas mismas herramientas a casos que tienen que ver con feminicidio, violencia institucional, en otros países temáticas vinculadas a la migración, al crimen organizado, y así hemos trabajado en más de 50 países, ya sea para tribunales, como para tribunales internacionales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones internacionales, Naciones Unidas, tribunales como el de Yugoslavia, en fin, es un largo recorrido, pero el objetivo siempre es el mismo, que es, por un lado, dar respuesta, por supuesto, a los familiares que esperan y aportar evidencias a la justicia, a los procesos de justicia, si es que existen, y a la reconstrucción de la memoria histórica, por supuesto. Silvana, te saluda Nico de acá de la radio Identia. Quisiera preguntarte, este ex centro clandestino La Perla, leí ayer que fueron más o menos 2.500, 3.500 las víctimas de personas en cautiverio. ¿Hace cuánto que ustedes están trabajando ahí, investigando, buscando? Sí, justamente es un largo proceso de 20 años, siempre en el marco de la investigación que se enmarca en la justicia, en el Tribunal Federal 3 de Córdoba. Como digo, a principios de los años 2000, 2003, 2004, el EAF
se traslada, digamos, a Córdoba, 2 miembros del EAF se trasladan a Córdoba e inician el trabajo que derivó en primer lugar en la excavación de una fosa común en el cementerio de San Vicente, donde se indican aproximadamente 14 personas, si no me equivoco, y luego digamos, en el predio del tercer cuerpo del ejército, donde funcionó el ex centro clandestino de La Perla, uno de los, digamos, más grandes, digamos, en cuanto a cantidad de víctimas que pasaron por ahí del país, en donde había denuncias de entierros de clandestinos, de personas en fosas comunes, fosas individuales. Entonces se inicia toda una investigación para reunir testimonios, documentos, para hacer análisis técnico que nos llevara a poder ir delimitando aquellas zonas en donde podrían haber ocurrido estos entierros. Se hicieron excavaciones, como digo, en el 2004, y a partir de ese momento, de forma prácticamente continua, se fueron alternando etapas de campo con etapas de gabinete, decimos, o sea, de análisis y de sumar elementos para la investigación, hipótesis que también sobre lo ocurrido que se fueron sumando, y por eso también se han ido adaptando de alguna manera las estrategias de búsqueda, pero siempre con esa intención de llegar a esos lugares donde se produjeron esas fosas clandestinas. Y es lo que ocurrió el año pasado con estos primeros hallazgos, y que bueno, es un trabajo que no ha concluido y que seguiremos este año trabajando en el sitio. Excelente. Hoy se sabe quiénes son las víctimas, quiénes son esas personas, o sea, ¿se ha llegado una información genética? Claro, justamente los anuncios de esta semana tienen que ver con estas primeras 12 identificaciones, que como digo es un trabajo todavía en curso. La genética forense permite muchas veces recuperar ADN de restos pequeños, ¿no? O sea, me refiero, por ejemplo, a un diente, y de esa manera poder cotejar esa información con la información que tenemos en el banco de datos genéticos del EAF, que reúne las muestras que son procesadas también genéticamente de los familiares. Entonces, a través de esa comparación, el laboratorio de genética del equipo argentino de antropología forense justamente está en la ciudad de Córdoba, está realizando esos procesamientos, y estos primeros 12 cotejos que han resultado en estas identificaciones es fruto de ese trabajo, y bueno, se está avanzando también con el procesamiento de otra cantidad de muestras, así como también retomaremos el trabajo de campo, que la expectativa es seguir sumando material óseo, recuperando material óseo para el análisis, ¿no? En este caso, porque tal vez solo aclarar que no se trata de fosas con cuerpos enteros y articulados, sino que se trata de fragmentos mezclados, pequeños y desarticulados, en el contexto del sedimento que se va revisando incluso manualmente para rescatar este tipo de elementos, ¿no? Entonces, esa es un poco una diferencia quizás con un escenario más, entre comillas, habitual de excavación arqueológica, en donde se recuperan los restos de fosas que no han sido alteradas. En este caso hubo una alteración posterior al entierro que provocó justamente que esos contextos de inhumación, o sea, esas fosas, fueran removidas, y que lo que estamos recuperando es lo que quedó de esa operación, entre comillas, de limpieza, ¿no? Ok, digamos que hubo un trabajo antes de que finalice la dictadura para tratar de tapar esto de alguna manera. Exacto, según informaciones que se sumaron a lo largo de estos años justamente, dan cuenta de en el año 1979 el ejército, ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, decidió, no solamente en La Perla, en otras provincias también, hacer esta operación de limpieza que concretamente implicó la utilización de maquinaria para remover y trasladar los restos que se encontraban en esas fosas, ¿no? Esto lo estamos comprobando a partir de la evidencia física y la interpretación del contexto que estamos trabajando en el campo, ¿no? Sí. Entiendo que es una información sensible. Se sigue trabajando en esto, buscando más cuerpos.
Sí, sí. La superficie que empezamos, que delimitamos el año pasado, de aproximadamente 10 hectáreas, hemos avanzado bastante en la excavación, la prospección de toda esa superficie, pero no incluido, y este año seguiremos en esa tarea. Bien. Silvana, te hago otra pregunta. ¿Qué significa esto en lo personal, en lo emocional, ¿no? ¿Qué te trae? Hoy el país está hablando de esto, o por lo menos gran parte del país está hablando de esto. ¿Qué sensaciones? No, por supuesto, un poco el objetivo de nuestra tarea, en primer lugar, es que, digamos, poder informar a los familiares, o sea, dar esta, digamos, esta respuesta a algo que es una noticia igualmente trágica en cierta forma, pero que creemos que con el tiempo es reparadora, en tanto se conoce la verdad de lo sucedido con un ser querido, ¿no? Que por más que haya pasado el tiempo que pasó, siempre es un interrogante muy doloroso para un familiar no saber. Entonces eso sin duda es una alegría, por un lado, es una emoción poder justamente que nuestro trabajo concluya con eso que nos proponemos, que es poder dar esa respuesta. Eso en primer lugar, por supuesto, es algo que siempre para nosotros es una satisfacción enorme, y un poco nos reafirma en la necesidad de seguir buscando y de seguir trabajando para poder reunir este tipo de pruebas para la justicia, y sobre todo digamos, de cierta, no sé si tranquilidad, pero por lo menos cierto cierre de historias muy dramáticas que muchas familias argentinas las tienen todavía abiertas, ¿no? Sí, escuchaba ayer al juez que trata la causa, y entendía esto de que primero se va a contactar a las familias de las personas que fueron halladas, después la información sería pública. Sí, bueno, el tribunal es el que nosotros somos peritos, digamos, nosotros asistimos, ¿no? Sí. Al tribunal en este sentido, entregamos nuestros informes de identificaciones, y luego se inicia el proceso de notificación a los familiares, que por supuesto el EAF en todo momento está disponible para aportar, ya sea para evacuar cualquier duda que pudiera surgir para el familiar sobre el proceso y los aspectos técnicos, luego cada familia decide si quiere o no hacer público su caso, ¿no? Esto es algo que requiere el consentimiento de los familiares para hacer públicos los nombres de las personas identificadas. Y por acá, Narela, Silvana, te hago una consulta. ¿Cómo se hace? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se hace esta comparación de datos? ¿Cómo se genera el banco para después comparar los datos genéticos? Bueno, desde el año, diría que 2003, o sea, la genética forense se desarrolló realmente mucho, ¿no? En estos años, sobre todo la posibilidad de recuperar ADN de restos óseos, porque con otros tejidos como sangre, semen, es algo que era posible desde hace tiempo. Pero bueno, al desarrollarse ya desde los 90, nosotros vimos que era un elemento fundamental para llegar a las identificaciones, y empezamos a trabajar la posibilidad de hacer cotejos de forma masiva, porque es decir, reunir toda la sangre posible de los familiares en un banco de datos para poder ir comparando con todos los restos que íbamos recuperando en terreno, un poco para hacerlo esquemático. Desde el año 2003 empezamos a trabajar en este proyecto que se llama Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, y constituimos un banco de datos y generamos un laboratorio del equipo, o sea, del EAF, que funciona en Córdoba. En ese laboratorio se procesan todas las muestras de restos óseos que recuperamos en todo el país, y de otros proyectos también vinculados al trabajo del EAF en el mundo, ¿no? Entonces, al tener la información genética, por un lado convocamos a los familiares que tengan
personas desaparecidas en su familia, que en cualquier lugar, no solamente por Córdoba, en cualquier lugar del país, que voluntaria y gratuitamente aporten esta muestra de sangre al banco, porque eso es lo que posibilita la identificación. O sea, sin la posibilidad de la comparación no es posible identificar. Para identificar es necesario tener la sangre o el ADN, digamos, de la familia. Entonces, eso es importante. Por otro lado, los restos o las muestras que se toman de los restos se procesan y, por lo tanto, se generan bases de datos de restos óseos y de sangres de familiares. Y en esa contrastación o comparación surgen las posibilidades de la identificación. Perfecto. Bueno, Silvana, te agradecemos muchísimo la comunicación, también te agradecemos muchísimo la labor, que es una labor importantísima para la recuperación de la memoria, la verdad y la justicia, y bueno, ojalá que este año puedan seguir avanzando y que se den las circunstancias propicias para que puedan trabajar. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.